Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer unos ñoquis de sémola. Esta receta nació un día que no quería hacer el típico ñoquis de papa, así que probando salieron estos ñoquis de sémola súper fáciles, rápidos y muy nutritivos. Así que vamos a ver cómo se preparan estos ñoquis de sémola. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner medio litro de leche y la vamos a llevar al fuego hasta que la leche esté hirviendo. Una vez que la leche esté hirviendo, le vamos a agregar 125 gramos de sémola de trigo. Para que tengan una referencia, esta es la sémola de trigo, también la pueden conocer como semolín y no es más que una harina de trigo con un molido más grueso que el de la harina convencional. A la sémola se la vamos a ir agregando en forma de lluvia y mientras tanto vamos a ir revolviendo todo el tiempo para que no se formen grumos con nuestra sémola. Una vez que hayamos agregado toda la sémola, vamos a seguir batiendo hasta que la leche se haya consumido por completo y nuestra sémola esté bien cocida. Si te gustan los ñoquis, en el canal hay unos ñoquis de batata que salen buenísimos, que acá arriba te voy a dejar el enlace. Y si no, en el canal también hay unos ñoquis de remolacha súper coloridos que también te voy a dejar el enlace acá arriba. Pero si no te gusta amasar, también hay unos malfatis de espinaca que quedan muy buenos. Si no llegaste a ver los enlaces que te fui dando, no te preocupes porque debajo del video en la descripción te voy a dejar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Además, todos los ingredientes que utilicé para esta receta también van a estar debajo del video en la casilla de descripciones y si llegan a tener alguna duda o algunas sugerencias para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Cuando hayamos logrado que nuestra sémola esté bien cocida, vamos a apagar el fuego y vamos a dejarla que se enfríe por completo. Muchas veces en casa preparo la sémola y una vez que está a temperatura ambiente la dejo en la heladera y recién al otro día preparo los ñoquis. Eso está buenísimo porque ya vamos adelantando un paso para el día siguiente. Mientras yo voy a dejar que la sémola se enfríe, voy a preparar una salsita súper simple para acompañar estos ñoquis. Así que en una sartén voy a poner aproximadamente una cucharada de aceite o un poquitito más. Le voy a agregar un cuarto de morrón, lo voy a saltear un poquitito. Si no te quieres perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, puedes ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando qué te pareció esta receta. Y si preparan estos ñoquis de sémola y me quieren mandar la fotito, ahora lo pueden hacer a través de Instagram, que estoy como La Rusa Cocina. Mándenme la fotito, así veo cómo les quedaron estos ñoquis de sémola. Y luego le voy a agregar una cebollita bastante grandecita, cortada bien chiquitita, y a todo esto lo voy a dejar que se cocine hasta que la cebolla se haya transparentado un poco. Los invito a que me dejen en los comentarios si ustedes son fanáticos de comer ñoquis todos los 29 o los comen cualquier día del mes. Acá en casa los comemos solamente cuando los preparo, obviamente. Una vez que pase esto, le agrego unos tomates perita que tenía en la heladera y también unos tomatitos cherry que me habían quedado. A todo esto lo voy a condimentar, así que le voy a agregar un poquitito de condimento para tucos y guisos, un poquito de orégano, albahaca, una cucharadita de sal y lo voy a mezclar muy bien.
Una vez que lo hayamos condimentado, lo voy a tapar y lo voy a dejar que se cocine solito. Si ven que por ahí le hace falta un poquitito de líquido a la salsita, le agregan un poquitito de agua tibia. Ahora sí, una vez que nuestra sémola se haya enfriado por completo, la vamos a poner en un bowl y le vamos a agregar un huevo, una cucharadita de sal y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Al principio por ahí va a ser un poquitito difícil, pero tranquilos, van a ver que en algún momento todo se va a integrar. Una vez que haya pasado esto, le vamos a empezar a agregar la harina. Como el huevo que yo estaba utilizando no era muy grande, entonces con 200 gramos de harina y una cucharada de polvo de hornear fue suficiente para formar el bollo y realizar los ñoquis por completo. O sea que fue toda la cantidad de harina que utilicé en total entre ponerle a la sémola para que se forme el bollo y poder espolvorear la mesada y poder cortar bien los ñoquis y que queden con bastante harina. Si ustedes no quieren usar harina 4 ceros o harina de todo uso y sumarle el polvo de hornear, lo que pueden hacer es reemplazarlo por harina leudante. Una vez que hayamos formado el bollo, vamos a hacer un choricito, vamos a cortar una porción y a esta porción la vamos a ir haciendo también otro choricito un poquitito más finito y vamos a ir cortando todos los ñoquis. Así vamos a ir haciendo hasta que terminemos de formar todos los ñoquis y no tengamos más masa. Ahora sí, una vez que los tengamos todos cortados, acá pueden dejar los ñoquis como están y si no, los pueden pasar por la típica maquinita de ñoquis. Si no tienen la máquina de ñoquis, como hice yo en este caso, pueden utilizar un tenedor y le dan la formita también. Esto es solamente estética, así que si quieren lo hacen y si no, los dejan así como están. Yo voy a hacer solamente un par y el resto los voy a dejar como están. Y ahora se van a preguntar cómo vamos a cocinar estos ñoquis. Vamos a poner en el fuego una olla y le vamos a agregar agua, abundante agua. La vamos a dejar que el agua llegue a hervir. Le pueden agregar si quieren un poquitito de sal. Y vamos a ir poniendo los ñoquis de a poco. No pongan todos los ñoquis que hicieron de una. Vayan agregando los ñoquis de a poco. Así se cocinan bien. ¿Cómo nos damos cuenta que los ñoquis están listos? Muy fácil. Una vez que los ñoquis suben a la superficie, ya están listos para retirarlos. Ahora sí, ya están listos los ñoquis. Una vez que los saque del agua, les voy a poner un poquitito de salsa por arriba y además le voy a poner un poquitito de queso rallado. Esta receta rinde 4 platos bien cargados. Y así de simple ya tenemos estos super ñoquis listos para ser disfrutados. Así que ahora solo espero que se animen, que los preparen y después me cuentan qué les parecieron. Gracias por haber llegado hasta acá, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.